Hola, aquí estamos entonces con su programa Sintonía Familiar, un programa dedicado para usted y aquí entonces tenemos dos grandes invitados que los hemos invitado efectivamente por su profesión. Tenemos a la psicóloga clínica Evelyn Muñoz. Gracias, Evelyn, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bien, gracias Rebeca por la invitación, gracias también al programa, así que un gusto de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Y tenemos también al psicólogo clínico Jaime Neira. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, hola, gracias por la invitación. Gracias también, cierto, a ambos, por estar aquí, por venir a conversar con nosotros. Y bueno, vamos a buscar de hablar lo más central de este tema que es tan amplio, tan profundo, que da para muchos programas, ¿no es cierto? Pero vamos a buscar de recopilar lo más central de lo que es la relación emocional, así le llamamos, ¿no es cierto?, para centrarnos en un punto entre padres e hijos. Entonces, como yo le mencionaba adelante, efectivamente no todos somos madres, padres, pero todos hemos sido hijos, mejor, peor, cuidados, algunos lamentablemente muy abandonados, pero igual ahí hay una relación, ¿no es cierto?, emocional con nuestros padres que influye, y de esto vamos a estar conversando. Y como primera consenso con el tema, ¿qué es esa emoción, Evelyn? A ver si tú me desarrollas esa idea para nuestras televidentes, nos desarrollas, ¿cierto? Sí, bueno, las emociones en el fondo tienen que ver con una respuesta en relación a lo que ocurre en nuestro entorno, ¿cierto? A los estímulos externos, y las emociones se provocan desde fuera hacia adentro, y la manera de interpretar las emociones es variada. O sea, eso puede ser dependiendo de las vivencias o del vivenciar que tenga cada persona, pero las emociones las tenemos todos. La manera en que las interpretamos, eso es lo que podríamos ahondar un poco ahora desde los hijos o desde los padres. Pero las emociones en el fondo son reacciones del entorno, de lo que ocurre, a los estímulos externos. Claro, entonces todos vamos a reaccionar distinto a los distintos estímulos. Sí, y las emociones también involucran, no solo, uno piensa en las emociones y uno se imagina solo así como, ay, siento esto, pero involucran muchas cosas también las emociones. Cómo pienso, cómo siento, cómo interpreto. Cómo termino actuando también, ¿no? Exacto, sí. Y no siempre, lo que yo me pregunto ahora, no siempre es uno necesariamente consciente, o sí, Evelyn, por ejemplo, de que si me enojo, ¿cierto? O sea, a mí me da la sensación de que no siempre somos tan conscientes de estas emociones, ¿o sí? Exactamente. La mayoría de las veces no somos conscientes de nuestra manera. De hecho, por ejemplo, las emociones tienden a ser temporales o episódicas, son del momento. Por lo mismo es que no sabemos muchas veces, no conocemos realmente nuestras emociones, reaccionamos solamente. Entonces hay que saber trabajar las emociones, eso es un trabajo también. Y Jaime después me puede ayudar en eso también a complementar. Sí, se complementan. Sí. Es ciertamente de que entonces las emociones se recogen del medio, pero Sí. también entonces influyen, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, porque estamos aquí hablando también de la experiencia, Claro. ¿no es cierto? Sí. Me imagino que si un profesor, Ya. pero claro, nosotros vamos a hablar hoy día de lo que es padre, madre, la influencia sobre los hijos también. Si un profesor llega triste a una sala de clase, la clase va a ser un poco más baja que si llega, y a todos nos ha pasado, yo creo que todos hemos conocido, porque eso sí que todos hemos ido a algún curso al colegio o a la universidad o al colegio, y si el profesor llega súper algarábico, ¿verdad? Así súper alegre, esa clase es mucho más alta y hay como más ganas de aprender. No sé si le ha pasado. Entonces, lo mismo debe influir, ¿o no? Los padres sobre los hijos con estas emociones, ¿sí o no? No sé qué dicen ustedes. Yo pienso que, claro, o sea, el estado de ánimo de un papá o de una mamá va a influir en un chico, una niña.
Eso es como natural, porque ellos son referencia. El padre es una referencia del hijo. Por lo tanto, si el papá anda enojado siempre, probablemente lo que hemos conversado en otras oportunidades, si tengo un papá violento, un papá abusador, qué sé yo, probablemente ese hijo replique esa forma de vivir con su familia cuando haga su familia. Entonces, claramente las emociones, tu forma de ver la vida, tu forma de vivir, va a influir en tu Y hijo. más adelante y en el mismo momento también, porque me recuerdo de una situación que se me hace lógico, no sé si es, lo comento para que ustedes me digan si eso es muy puntual o es bien habitual. Resumiendo, una vez queríamos hablar en una reunión de apoderados con un papá, porque su hijo era muy violento en el colegio con los demás niños. Y tratamos de hablar en reunión, pero no se pudo porque el papá reaccionó violentamente. ¿Y qué me quieren decir? Muy enojado para... Ni siquiera terminamos de formular como la pregunta. Y entonces nosotros deducíamos, claro, si el papá es violento, el hijo va a ser violento. Y era pequeño, digamos, no sé, 8 años, por ejemplo. Entonces eso es como habitual. Lo que pasa es que en eso yo creo que he aprendido también a que uno tiene que evaluar los contextos, porque es mucho más profundo que solo una reacción violenta. Entonces uno evalúa, a ver, uno aprende también cuando uno sabe lo que es una emoción, a entender por qué la gente, como decía Jaime, hay personas que andan, que son violentas, que andan así, que andan enojadas. Pero uno desde fuera, y yo espero que este programa de alguna manera o este tema que estamos hablando pueda llegar a mucha gente, porque también nosotros debemos aprender a ver detrás de ese enojo. Algo pasó, algo ocurrió y eso nos hace también ser más comprensivos, ¿entiendes? Sí. En el caso del ejemplo que tú me das. Sí. O sea, puede que él haya reaccionado violentamente por la defensa de su hijo, ¿cierto? Sí. Porque se sintió atacado, Sí. ¿cierto? Pero tal vez no es una persona violenta en casa, a lo mejor el niño tiene esas reacciones por un sinfín de explicaciones. Correcto. Pero fíjate que las emociones nos causan conflicto cuando no sabemos trabajarlas, ¿cierto? No. Sí, claro, o sea, en ese caso, claro, el contexto puede haber un contexto que nosotros no sabemos, Claro. el por qué su reacción. Probablemente una reacción como esa es poco comprensible porque está en un contexto de Sí, colegio. sí. Entonces, claro, es importante que ese padre vea qué pasa con él, porque efectivamente lo que él hace es un daño para su hijo Sí. finalmente. Y uno puede entender al padre, contextualizar lo que pasa, Claro. pero hay una cosa súper importante que creo que las personas tienen que saberlo, que uno puede entender, comprender su reacción, tratar de entender, pero no compartir lo que hace. Como me Eso- dijiste en algún momento, comprender es la idea, pero que no es lo mismo que justificar. Como me dijiste, No. Jaime en un momento me dijo, la idea de todo esto es comprender, que no es lo mismo que justificar, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Claro, Mira- porque no se puede justificar la reacción, porque si tú justificas la reacción, esa persona nunca va a tratar de cambiar esa conducta. Es verdad. Entonces, claro, comprender sí, pero compartir lo que hace, no. En el contexto de padres e hijos es súper importante porque nosotros podemos comprender el proceso, por ejemplo, de la adolescencia, que es un proceso súper Sí. duro, súper difícil. Nosotros podemos comprender lo difícil que es para ellos, pero eso no significa justificar muchas de las emociones full que tienen en ese periodo tan difícil. Claro. En el contexto de padres e hijos. Entonces, Al comprender, siento que realmente ahí se trabaja, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si un niño da un portazo, voy a dar cualquier ejemplo, no significa que yo tengo que dar un portazo más fuerte o un grito más fuerte, porque al comprender que esa persona está pasando por un proceso, ¿no es verdad? Como tú me has explicado, Jaime, hay como una tirantez, como es, como tú lo expresas. Entonces, el niño o el joven está complejizado en sus emociones, ni se comprende muy bien, ni nos comprendemos nosotros los adultos. Entonces, en la adolescencia es más complejo, pero al comprender no es que nosotros le digamos, nos quedemos calladitos, nunca le digamos nada, pero quizá en ese momento no hablar el tema, sino que quizá en otro momento
estableciendo las consecuencias previamente. No sé, ¿tienen algunas recomendaciones ustedes en ese sentido? Creo que hay que ser un poco asertivo en una situación así, porque si el chico está enojado, por ejemplo, que en la adolescencia se espera que un hijo se vaya en contra de los papás. Sí. Es esperable, Sí. es parte del crecimiento, porque él está en un proceso que no es adulto y no es niño. Entonces hay una tirantez interna muy fuerte en un adolescente. Por lo tanto, si por ejemplo, como tú, el mismo ejemplo, si pega un portazo, está enojado, si el padre sobre reacciona o la madre sobre reacciona, se pone como al mismo nivel y queda un griterío tremendo, no sirve mucho eso. Porque en el fondo, por eso es importante saber estos espacios, porque un adolescente se espera esas reacciones. Se espera que sea, por ejemplo, que esté más flojo. Se espera que el colegio baje incluso el rendimiento cuando entra en la etapa adolescente. Hay cosas esperables, que es como lo normativo que se habla en psicología. Pero hay cosas cuando están fuera de norma, que si, por ejemplo, si el niño anda muy irritable, pero muy constantemente, a veces lo irritable en un adolescente o en un niño es un síntoma depresivo. Entonces ahí hay que poner atención. También es como, hay un límite bien complejo a veces los papás, porque obviamente el papá no sabe lo que uno sabe. Y tiende como a tal vez como, oye, mi hijo anda pesado, anda enojado, este es así, salió a su papá, no sé, y le declaran ciertas cosas. Y lo que me dijo a mí una profesora que creo que es importante, alguna vez dijo, no diga está pasando, está enojado, está. No es, porque en el fondo declararle a una persona, tú eres así, eres un flojo, Sí. te lo está declarando. Entonces Es lo peor que podemos hacer, ¿no es cierto? Como que... Es un juicio. Exacto. Y le estamos dejando desde la neurociencia, lo avala, y también el ámbito espiritual, le estamos dejando una marca que no es de las mejores a nuestros hijos, ¿no? Y a veces yo me ha tocado como escuchar o ver que, por ejemplo, un papá o una mamá le dice, déjate de gritar, pero le grita, ¿no es cierto? Y ahí están las acciones como ejemplo, ¿no es así? Bueno, Jaime dijo algo que es crucial, que es ser asertivo. O sea, asertivo significa hacerte entender. Y eso a los padres nos falta, porque a veces asumimos que te entendió, pero no somos asertivos, porque en realidad el mensaje que queremos decir es, hijo, te amo tanto y me preocupo por ti, por eso te llamo la atención. Pero en el fondo no somos asertivos porque es lo último que interpreta. Entonces, de repente, tomarnos el tiempo de hacerles entender, de hacerles ver. Y Jaime decía algo que también es importante, y que estas instancias también son buenas, porque los padres finalmente no saben lo que de repente uno puede, lo que uno por la lectura, por la experiencia, uno puede ir adquiriendo. En general, el padre que corrige enojado, o la madre que corrige enfurecida, no le va a transmitir la enseñanza, ¿entiendes? Claro. La va a recepcionar de la misma manera. Claro, me hace todo el sentido de lo mismo que yo conozco, por ejemplo, ¿no es cierto? De buscar de la asertividad, de esto de que ustedes mencionan, que efectivamente es tan importante, pero la nombramos asertividad, y si no entendemos bien qué es asertividad, decimos, no, lo asertivo es que yo en este momento preciso le digo esto, ¿verdad? Y estoy molesto, molesta. Y la asertividad es harto de equilibrio entre también muchos factores, ¿no? O sea, estoy molesto y tengo que decir, no es que me vaya a quedar callada, pero ¿saben qué otra cosa? Otro factor es buscar el tiempo y el momento preciso, el contexto, son varios factores. No es solamente que bajo el nivel de lo que voy a decir, por ejemplo, porque además igual me sale mal, a mí me sale muy mal, cuando estoy molesta, pero igual lo digo, me sale muy mal. Entonces, sí, estoy en la urgencia de decirle que esto está mal, porque no hay que decirlo en ese momento, es como un tips, ¿no? Porque, salvo que sea un riesgo de vida, nada que hacer ahí, hay que actuar, obviamente. Pero si es un tema que se puede conversar en otro momento y en otro espacio, mejor hacerlo en otro momento y espacio. Entonces, la asertividad son varios factores, equilibrar la emoción, ¿no es cierto? Buscar el espacio, el tiempo, el momento y las palabras, ¿o no? Como las palabras son un tema súper crucial en cómo le vamos a hablar a los niños, a las niñas, a los hijos.
Que como decía Evelyn, se pierde el objetivo cuando está ahí enojado y le hablas ahí enojado. Se pierde el objetivo que tú quieres que mejore X cosa, lo que sea que quieras que mejorar. En el fondo, en ese momento, si el padre actúa o la madre actúa con enojo hacia el chico o la chica, en el fondo está satisfaciendo su necesidad de sacar eso interno que le molestó de él, que probablemente sea muy parecido a él mismo. Claro. Entonces en ese momento quiere sacarse eso. Entonces en el fondo no está satisfaciendo la necesidad de ese niño. Se está autosatisfaciendo. Es el momento. Y no siempre el momento de enojo claramente no es el momento. No. Porque salen palabras que tú no quieres decir. Y porque las emociones también están ahí, pues las emociones que son como un flash, vienen y se van. El momento de la emoción de rabia o de frustración, no, claramente no es el momento. Pues uno dice cuando estás como en el pic de tu emoción, es como el momento para parar y no tomar decisiones cuando estás así. Porque con la emoción a flor de piel puedes tomar decisiones muy equivocadas, ¿entiendes? Y arrepentirse hasta de lo que le dijimos, ¿verdad? Totalmente. Sabes que ahí ustedes me dan a la razón, qué bueno, de algo que yo también le explico a mis alumnos. Para ser asertivo tienes que tener primero claro el objetivo. ¿Qué quieres? Y Jaime recién decía, si yo le digo esto, estoy satisfaciendo el sacar mi molestia, mi enojo, tal vez a veces mi ira, y a lo mejor ni siquiera es tanto con el hijo o hija, sino que con temas que se me han acumulado a mí, estrés, etcétera, ¿me siguen? Entonces, es importante, ahí, insisto, me da la razón, tener claro el objetivo. ¿Qué quiero lograr en mi casa o con mi hijo? Y entonces ahí pensar 30 segundos o no pensar. A veces me tengo que ir a dar una vuelta porque estoy tan molesta para algunas personas, ¿no es cierto?, que a lo mejor están empezando a ver este tema, independiente de la edad, ¿no? Porque hay que ser bien valiente y hay gente que nunca hace estos procesos. Y una decisión, entonces a lo mejor estoy tan molesta, que voy a darme una vuelta por ahí, afuera, al balcón si tengo balcón, al patio si tengo patio, a la calle, todos tenemos calle. Entonces, y después ver qué quiero lograr de esta conversación, de estas palabras que voy a decir. ¿Es el momento para mí? ¿Es el momento para la otra persona también? ¿No es cierto? Ahí entra también a tallar la empatía, ¿no? Y las acciones. Y a mí me surge una pregunta del actuar de los padres con los hijos. Estamos hablando de ese tema nomás. En este momento, a la siguiente, a la vuelta, vamos a hablar de los hijos con los padres, puede ser. Pero, ¿qué influirá más en los hijos? ¿Si cómo actuamos o las palabras que decimos? ¿Cómo juega ahí el rol de nuestra acción? Porque a veces decimos, no te enojes, ¿no es cierto? Y estamos enojados. ¿Y qué va a influir más en nuestros hijos? Medianos, pequeños. Si la acción o palabra. No sé si tienen alguna idea o no hay ninguna... Yo pienso que las dos, pero lo conductual, claro que influye. O sea, si yo no me cuido, si yo ando enojado todo el día, si mi conducta el hijo la va a ver. En la clínica se ve a veces eso de mamás que están pasando, por ejemplo, un periodo de estrés muy fuerte, están con cierta sintomatología depresiva, por ejemplo, claro, o ansiosa muy fuerte, y dicen así, no, es que yo lo oculto, no le digo nada a él. Y yo no le dice, ¿verdad? O sea, un chico de 13 años, una niña de 13 años, que ni siquiera de 10, 11 años, se da cuenta de lo que le está pasando a la mamá. Entonces, claramente, la conducta o la palabra sí va a influir en el hijo, aunque uno lo quiera ocultar, aunque uno quiera ocultar el estrés. Porque la persona que está estresada, está con estrés, con ciertos rasgos depresivos, se manifiesta incluso en el cuerpo, en la mirada, en el cansancio, en lo irritable. Por lo tanto, sí, pues, efectivamente influye. Bueno, yo creo que en eso, bueno, Dios nos ayuda mucho, ¿cierto? Porque, pero también está la parte de la carga cotidiana que tenemos los padres, las madres, qué sé yo, y ahí está la línea muy finita,
¿entiendes? Entre nosotros tenemos fe, sabemos que quienes conocemos a Dios, amamos a Dios, creemos en Dios, pero en la práctica esas cosas no reparamos en eso, no nos detenemos a evaluar eso. Ahora, hay algo que yo leí hace un tiempo atrás que tiene que ver en cómo se marca la vida en las primeras etapas del crecimiento. ¿Cómo marcamos la vida? Exacto, cuán trascendental es. Porque en la primera, segunda infancia, en la adolescencia, qué sé yo, todo ese proceso de desarrollo, yo un día dije, por ejemplo, estadísticamente, si tú te encuentras un niño que en casa se habla garabato, por ejemplo, estadísticamente el niño va a hablar en garabato, ¿ya? Porque normaliza esa conducta, ¿cierto? Pero también leí que estos estudios, porque uno puede pensar que son así nomás, pero los estudios tienen un respaldo, un ¿cierto? método, claro. Claro, sí, claro que sí. Una muestra grande. Sí, varios. Entonces decía que basta con que ese niño se encuentre con una sola persona que le diga que esa conducta no es positiva para que el niño tenga la capacidad de decidir en su vida. ¿Entiendes? Claro. Ahora, ¿por qué doy este ejemplo? Porque eso ocurre también dentro del hogar. ¿Cuánto podemos marcar la diferencia? O sea, puede el niño crecer en un contexto muy complicado, pero influye demasiado en la trascendencia de su vida, ¿entiendes? Lo que hacemos. Sí. Entonces, es importante las palabras de aprobación, tú eres el mejor, no decir esas palabras típicas que las mamás, eres tonto, ¿entiendes? Claro, como que pensando que eres un flojo, como al decirle flojo, eso claro, fuera a mejorar automáticamente y a ponerse menos flojo, una cosa por el estilo. Entonces, lo que influimos con nuestras palabras, ¿no es cierto?, y desde que lo estamos pensando a los hijos, vamos a tratar todo ese tema después que volvamos de una pequeña pausa, y también esa mirada de escudriñar en la palabra, ¿no es cierto?, donde dice en Efesios que los papás no provoquemos a nuestros hijos. Hay más de una interpretación, ¿no? hay más de una interpretación para ir con el accionar, con las palabras, con el comportamiento de los papás, que a veces pensamos que son ellos, los problemas, y la verdad es que los hijos son como son, por lo que hemos hecho los papás, para bien, para mal, para bien, pero en Dios todo es posible, también de reconstruir. Así que vamos a seguir hablando con nuestros psicólogos sobre cómo influimos, ¿cierto?, emocionalmente, cómo influimos los padres sobre los hijos, para mejorar todo en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar. No se vaya de su canal, el 15.1. El Instituto Bíblico Nacional es una organización de educación bíblica dedicada a enseñar, formar y preparar creyentes. En alianza con nuestro canal, llevaremos la sala de clases hasta tu hogar. Estudiemos juntos la Biblia, segundo curso, las cartas de Pablo, cada sábado, desde las 15:30 horas. Somos el 15.1. Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.15.1.cl. Somos el 15.1. ¿Quieres ser parte de nuestros colaboradores? Ofrenda en nuestra cuenta ONG Enlace Solidario. RUT 65.380.500-4. Banco Estado. Cuenta corriente. Somos el 15.1. Canciones cristianas de todos los tiempos. Cada martes
a las 22 horas. Somos el 15.1. El 2024 se disfruta en el 15.1. Programas para la familia. ¿Curso no acepta? Educación cristiana. Para todos ustedes, aquí con Programas para compartir. Somos el 15.1. ¿Quieres ser parte de nuestros colaboradores? Ofrenda en nuestra cuenta ONG Enlace Solidario. RUT 65.380.500-4. Banco Estado. Cuenta corriente. Somos el 15.1. Damas de Blanco, un programa donde mostraremos la labor de ayuda al paciente hospitalizado. Miércoles, 4 de la tarde. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. Hola, y aquí entonces estamos ya de regreso con nuestro programa, con su programa Sintonía Familiar, para que sintonice, ¿verdad?, con nuestra conversación y buscamos de aportar. Entonces estábamos hablando antes de ir al cambio, a la pequeña pausa comercial, de que también en la Biblia nos sugiere no provocar a nuestros hijos y qué puede significar esta provocación. Obviamente la idea es escudriñar las escrituras y yo lo entiendo un poco, no sé usted, de que lo que hagamos los padres, para bien o para mal, va a provocar también, ¿no es cierto?, en nuestros hijos los buenos o no tan buenos resultados y consecuencias. Pero con Dios siempre, recuérdelo, podemos mejorar. Entonces, ¿desde cuándo, Jaime, desde cuándo podemos nosotros como padres influir en nuestros hijos mayormente? Es decir, ya en la edad adulta podemos influir en ellos, o desde los 3 años que yo he leído aprox que se empieza a desarrollar más la conciencia de los niños y niñas. Por eso que es tan raro cuando alguien se enoja tanto, por ejemplo, con un chiquitito de 1 año, porque ellos no saben si están haciendo bien o mal, aunque uno les diga. Pero bueno, ¿desde cuándo empezamos a provocar esas consecuencias de los niños, niñas, nuestros hijos, nuestra hija? O sea, los padres influyen, creo, toda la vida en una persona. Incluso, por ejemplo, un autor que se llama Winnicott, muy interesante, él plantea que es antes de nacer. Antes de nacer ya tú estás pensando, si una madre o un padre piensa, oye, yo quiero tener un niño, y se imagina a este niño jugando a la pelota, nace una niña, como la canción, hay algo influye en eso. Entonces incluso el pensamiento anterior a que nazca la persona, ya tú como padre estás influyendo en ese niño, en lo que tú declares de ese niño. Yo quiero que sea tal cosa, a mí me encantaría que fuera lo que yo quiero que sea, por ejemplo, antes de nacer. Por lo tanto, desde ahí. Y este mismo autor también habla de que los primeros meses son fundamentales, en que el niño no diferencia, que la madre no es la que si tiene ganas de tomar leche, aparece la pechuga, lo piensa y aparece. Es uno, imagínate, esa unión. Entonces todo ese periodo es muy importante, muy importante. Entonces, por ejemplo, cuando una madre está con depresión postparto, qué preocupante para ese niño después lo que le puede pasar. Mientras menos nos ocupemos de un pequeño,
mientras más negligentes seamos como padres con un niño, se supone que la teoría dice que hacia adelante va a tener más complicaciones patológicas, va a tener más patología a la base. Si es que tiene más cosas de niño. Por lo tanto, influimos, sí, desde el día -1. O sea, desde que influimos lo en ello. pensamos tal cual dice la palabra, ¿no es cierto? Que Dios nos vio desde antes de nacer. Mi desde embrión antes. vieron tus ojos, dice. Claro, entonces, importante lo que pensemos, lo que decimos desde antes de nacer, todo lo que estamos provocando en nuestros hijos para durante el embarazo también. Súper importante que tomar esta conciencia, estudio. ¿Y qué conductas, Evelyn, podemos tomar, crees tú, has visto tú, para poder también mejorar esta influencia sobre nuestro hijo, hija, jóvenes? Bueno, como decía Jaime, yo totalmente de acuerdo. O sea, incluso también leí que la primera impresión cuando te enteras que estás embarazada, o sea, lo que digas, es bueno, ¿entiendes? Claro. O sea, desde ahí. Ahora, es muy importante lo que debemos declarar en nuestros hijos, nuestro vocabulario, cómo nos dirigimos hacia ellos. Yo sé que yo soy madre de tengo 4 hijos, entonces no es que a lo mejor alguien me puede decir, es que ella no entiende, ¿me entiendes? Es como, usted no sabe cómo es el mío. Claro, claro. Pero en el fondo es una decisión racional que debemos tomar, de que nuestras palabras tienen que ser siempre palabras de aprobación. Yo sé que hay cosas conductas que se deben restringir, ¿me entiendes? La disciplina es importante, Sí. pero eso no tiene que ver con nuestras palabras. O sea, ellos son los mejores, tú eres inteligente, es muy importante nuestras palabras. Eso van a marcar desde el inicio, desde la primera, segunda infancia hacia arriba. No, ¿me entiendes? Siempre nuestras palabras. O sea, de ahí ya después el cariño, porque alguien podría decir el cariño, pero las palabras también son... Están cimentando ligadas el al futuro. camino en su cerebro, las palabras En que todo. nosotros vayamos diciendo, también las acciones, ¿no es cierto?, que nosotros vayamos realizando. Que a esto me refiero con el ejemplo, ¿no? Como un chiste que hay, que cuando le dice, dile que no estoy, pero no mientas al teléfono. Entonces, no, es malo mentir, pero desde ya está mintiendo el papá delante del niño. Los hijos perciben todo, se dan cuenta mucho más de lo que uno piensa, que se dan cuenta, y va generando ahí también este actuar. Entonces, ciertamente es importante cuando uno le dice a los niños, lo que pasa es que mi hijo, o las conversaciones, ¿no?, es malo para las matemáticas, como decía Jaime recién. No es que sea malo para las matemáticas, lo que pasa es que en este momento, por alguna situación puntual, no está entendiendo algo. A veces puede ser profesor, a mí me pasó con mi hija. Cambió de profesor y volvió de nuevo a gustarle la matemática y a que le vaya bien, ¿me decía? Y cambió de profesor. Entonces lo ha vivido. Pero a veces pasa que el niño es malo para las matemáticas y le cuesta y le pone empeño, y el papá o la mamá también era malo para las matemáticas. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? No sé si, Jaime, hay ahí algún tipo de realmente de herencia en ese sentido de las formas de actuar de los hijos. ¿No es cierto? Que, por ejemplo, mire, este niño, escuchamos bastante, igual que el papá no le gusta comer ensalada, o he aprendido por cómo vio al papá, pero es que a veces no se crió con el papá y es igual que el papá. ¿Hay algo de eso como herencia de lo que conocen ustedes de alguna forma? Bueno, creo sabemos? que hay una herencia biológica, de ADN, y eso también lleva a una herencia psíquica, de cómo actúan los padres, incluso los abuelos. Sí. A veces hay enfermedades que se manifiestan, que alguien pregunta, ¿el papá tuvo eso? No lo tuvo. Y de repente indagan más atrás y el abuelo lo tuvo. Porque somos de generaciones, o sea, eso impacta la vida de otra persona, lo que pasó anteriormente. Muchas familias, por ejemplo, cuando tienen
ciertas formas de funcionamiento, aunque el joven niegue, que diga, muchas veces nosotros escuchamos a jóvenes decir que yo voy a ser distinto a mi padre, yo no voy a ser como él fue, no voy a ser agresivo con mis propios hijos, los voy a ayudar, qué sé yo. Después se ven en un matrimonio trabajando como el papá, ya con una edad, no sé, 25 o 30 años, y se ven agrediendo de la misma forma a los hijos, diciendo las mismas palabras que le decía el papá a él. Y ahí viene como, bueno, algunos, que un mérito que alguien diga, chuta, me estoy actuando como mi papá, estoy diciendo lo mismo que él. ¿Por qué? Porque las cosas se traspasan. Sí. Y ese traspaso es importante tomarlo y trabajarlo. Es un trabajo, es una introspección, es cuando alguien va a una terapia, tiene que estar dispuesto a, entre comillas, a sufrir, porque va a tener que ver qué daño ha hecho, pero es parte de sanar, es parte de cortar ciertas conductas negativas. Como en todo en la vida hay cosas buenas y cosas malas, pero es cortar cosas negativas con respecto, por ejemplo, a la crianza, a la forma de Cortar los tratar errores, a los ¿no? hijos. Por ejemplo, como papá, cortar los errores. Sí se puede, ¿no? Por supuesto que se puede. Y por parte de los hijos con los padres, cuando los hijos han sufrido, porque yo pienso, ¿no? Que como somos seres humanos imperfectos, el 99,9% de los padres nos hemos equivocado con nuestros hijos. Pero hay casos en donde los hijos se ven muy, muy dañados. Cuando tú dices cortar, Jaime, ¿es cortar relación, por ejemplo? O sea, yo creo que no, pero lo pregunto directamente para que se No, porque entienda hay bien. gente que se va del país, se quiere alejar de esta familia de origen, de los padres, para no ser como ellos. Pero es una lejanía física, porque hay algo psíquico que te liga igual a ese papá y a esa mamá. Entonces, mucha gente uno escucha a veces, o que cuentan que se fueron lejos y que quisieron alejarse, pero no es real, porque lo psíquico no se puede llegar a cortar. Es de otra forma, quizás es sanando, ¿no, Evelyn? No sé. Lo que pasa es que yo escuchaba a Jaime y el inconsciente es power, es poderoso. A ver, es como cuando tú te acuestas, viste una película y soñaste toda la noche con imágenes medio raras por la película. El inconsciente es poderoso. ¿Y qué pasa? Que nosotros, por lo general, las personas caminamos con el consciente nomás, con lo que tenemos, ¿me entiendes?, a flor. Pienso esto por esto, pero no ven detrás de eso. Entonces, como decía Jaime, te puedes alejar, pero el inconsciente, o sea, toda la información, todo el daño que hubo, ¿entiendes?, las marcas, las conductas que observó, en el momento de reacción ¿entiendes?, sale. Y la persona dice, ¿pero por qué reacciona así? Y ahí está la historia. Sabemos nosotros que Dios puede ayudar en eso, que puede cortar eso. Pero primero, como decía Jaime, tiene que haber una búsqueda de ayuda. Y la terapia en eso, yo he visto una herramienta súper poderosa para poder hacer una introspección y poder encontrar qué pasó, ¿entiendes? Para poder, como decía, hablábamos un poquito con Jaime antes, o sea, para poder sanar algo que a lo mejor hay gente que no se toma el tiempo porque no sabe que está esa herida. Y para eso es la introspección. Encontremos cuál es el problema. Claro, porque cómo sanamos, ¿no es cierto? Cómo mejoramos. Como bien dicen ustedes, aquí entra a tallar la importancia de a lo mejor herramientas que Dios nos da, porque yo he escuchado gente cristiana que considera ir al médico o al psicólogo, ¿verdad?, como un pecado, como algo no bueno. Ya lo he escuchado en otras oportunidades. Y realmente puede ser una herramienta más como ustedes, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, son psicólogos que son centrados en Cristo, más que todo, lo quiero señalar porque es diferente la religión, ya lo sabemos, pero está el temática de que nos entrega herramientas para poder sanar, para poder vernos, porque si es como dices tú, el inconsciente, ¿cómo vamos a dar cuenta si está el inconsciente? Sí, perdón, yo quiero agregar algo, si me permite. Pero mira, hay algo que de repente la gente confunde. Mira, hay un versículo que dice,
que cuando llegamos a Cristo dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ya, eso se refiere al pecado, a la vida que teníamos antes. No se refiere a la consecuencia del alma, del daño, de las heridas. ¿Entiendes? Sí. Ahí está, hay un trabajo que hacer de sanidad. Entonces, y hay que encontrar y buscar. Y Dios tiene, claro, el poder para sanar. Pero por eso a veces puede ser un poco cuestionado, pero se trata de eso. Hay heridas que de repente no somos conscientes que están. ¿Cómo entonces podemos indagar un poquito más en nuestra sanidad interior? Eso es lo que vamos a conversar a la vuelta de esta pausa comercial. No se vayan, su canal 15.1. ¿Quieres ser parte de nuestros colaboradores? Ofrenda en nuestra cuenta ONG Enlace Solidario. RUT 65.380.500-4. Banco Estado, cuenta corriente. Somos el 15.1. Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. El Instituto Bíblico Nacional es una organización de educación bíblica dedicada a enseñar, formar y preparar creyentes. En alianza con nuestro canal, llevaremos la sala de clases hasta tu hogar. Estudiemos juntos la Biblia. Segundo curso, las cartas de Pablo, cada sábado desde las 15:30 horas. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.15.1.cl. Somos el 15.1. Himnos, canciones cristianas de todos los tiempos. Cada martes a las 22 horas. Somos el 15.1. Bueno, y como ven ustedes, hay tanto por decir, tanto por hablar, tanto por aprender, ¿verdad? Pero buscamos la forma, usted no pierda la idea de que sí se puede mejorar, y con Dios con mayor razón todavía hay mucha oportunidad. Él nos ayuda y nos ayuda a encontrar, y ojalá que haya una palabra para usted que le impulse a mejorar las situaciones que todos tenemos que mejorar. Evelyn, y en esta misma dinámica, entonces, ¿qué es lo que nos puede ayudar, verdad, a mejorar la relación que es tan importante para futuro? Ojalá no nos hubiésemos equivocado desde niño, y como bien dijiste antes de ir al spot, que es todo hecho nuevo, pero eso no significa que las consecuencias de lo que nos equivocamos, ¿no es cierto?, no vayan a estar presentes. Sí van a estar presentes en nuestros hijos y en nosotros, de nuestros padres, y entendiendo también que nuestros padres también la pasaron mal. Algo hablaron también delante de eso, ¿no es cierto?, del gran porcentaje. Si decimos garabatos, nuestros hijos van a decir garabatos, o estadísticas que podemos ver de diferentes ámbitos. El 90% de la gente que ha estado presa, el 90% de esos hijos van a también caer en delincuencia, y entonces hay ahí herencia para nosotros, para ellos. Ahí a mí se me hace imprescindible, te doy al tiro al pase, pero se me hace imprescindible mencionar el perdón, porque el perdón es como comprender sacando el inconsciente, ¿no es cierto?, comprender que mi papá se equivocó y yo también me equivoqué, y mi papá, así como yo no me di cuenta, mi papá tampoco se dio cuenta. Mi papá, mi mamá trató de hacerlo mejor, ¿sí? Pero ahora nosotros que podemos darnos un poquito más de cuenta, buscar de Dios y también de apoyo terapéutico, psicológico, en términos generales, ¿qué recomiendas tú? ¿Qué idea piensas que podríamos decir para mejorar quizás la relación con nuestros hijos, con nuestras hijas?
tienes ahí ideas, ¿no? Sí, yo creo que partir de no tener miedo a comunicarse con ellos. Esto lo hablo desde mi experiencia. Importantísimo. Yo tengo un hijo que es adolescente, tengo una hija que está entrando en la preadolescencia y hay algo que he desarrollado yo que por lo general, por lo que yo he observado, como la etapa de la adolescencia es como que se aíslan. O sea, no es que porque a veces las mamás piensan que es su hijo nomás, pero Claro. la adolescencia somos casi enemigos, nos consideran, ¿entiendes? Oye, perdón, Exacto. es súper importante esa parte porque en algún momento yo decía que complejo esto, porque también tengo una hija en esa edad que es súper dulce y amorosa, pero de repente sale con alguna cosa y cuando me muestran en un apunte, mira, es que es normal, es aliviador Sí. saber, ¿no? Entonces, Sí, este paréntesis. hay que romper la barrera porque, a ver, yo tengo un hijo varón, entonces es como ya no te quieren dar el besito, ya no te quieren dar el abrazo. Entonces, entender eso con calma, qué sé yo, pero también romper porque la barrera del aislamiento que tienen. No llegar y todos los días meterse, pero ir, acercarte y no tener miedo a conversar con ellos, partir de ahí. Es súper sanador para ellos. Por ejemplo, ayer llegó mi hijo y me contó que pues está yendo al gimnasio, entonces me empieza a contar como las experiencias del gimnasio. O, por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen 14 años y me habla de unas series que ve, que son medias japonesas, chinas, no sé, pero me habla y yo de verdad me meto yo en lo que me está hablando. Entonces, como tips, de repente, dentro de las cosas que uno puede hablar con los papás, es como ponle atención a lo que le importa. Y ahí está, ¿me entiendes? Como, este cabro ya se aisló, ya no voy a hablar con él. No, ir y que ese joven, niño, adolescente, vea que te importa lo que a él le importa. Partir de ahí. Y eso es racional. O sea, si esperamos así sentir interés por la serie rara. Que no nos interesa, que no entendemos muchas veces, Sí, ¿no es po. cierto? Entonces, partir de ahí. Y lo demás se va a ir dando. Porque va a confiar en ti de manera natural. Yo una vez escuchaba que eso que tú estás señalando y que a veces se da en horarios que para uno no son muy propicios. Sí. También, ¿no es cierto? Sí. Pasa harto como justo estoy apurado y el niño y el joven Quiere justo contar. quiere hablar. Pero es tan importante, parece también, ponerle atención, demostrarle nuestra atención e interés en sus intereses. O sea, ahí estamos utilizando quizá la empatía para resumir. ¿Cómo podríamos evitar dañarlo? ¿Se le ocurre alguna idea? ¿Cómo podríamos evitar dañar a nuestros hijos? A lo mejor haciendo un resumen, aunque usted no lo crea, ya se va acabando el tiempo Sí. de que tenemos acá en este espacio. Pienso que hay que minimizar el daño, porque un padre o una madre, aunque no quiera, va a hacer cierto tipo de daño a un hijo, porque somos humanos y somos imperfectos y eso va a pasar. Pero sí creo que es importante, si queremos mejorar la vida de un hijo, para mi percepción de las cosas es como yo veo de mí como adulto. Porque si un padre está más sano, un poco más sano, o una madre un poco más sana, le va a llegar esa sanidad al hijo. Es súper importante lo que dice Evelyn, por ejemplo, eso de compartir con un adolescente, porque hay momentos que ellos quieren hablar a las 11 de la noche, 12 de la noche, pero pucha, hagamos el esfuerzo y escuchemos. Por ejemplo, actividades con ellos también es importante de hacer una actividad que él quiere, no lo que yo quiero hacer. Escucharlo, porque eso le va a permitir a él conectarte, un vínculo, se va a crear un vínculo lindo con el adolescente. Pero la otra parte no hay que dejarla de lado, no hay que dejar de lado mi actuar, mi forma de funcionar con él, porque uno influye toda la vida en un hijo, y sobre todo en la etapa más temprana. En la etapas tempranas dejan las marcas. Porque cuando uno está mayor le pueden pasar cosas y sí, puedes tener, no sé, te pasó un accidente, estás con estrés postraumático, pero cuando eres pequeño no tienes como herramientas como para procesar una agresión. Un trauma, cuando un niño es violentado o abusado, su psiquis no alcanza a procesar. Por eso es que se genera el trauma y esta herida. Y como que se guarda, hay gente que no se acuerda de lo que le pasó. Porque una forma de la psiquis de sobrevivir es olvidar entre comillas, Sí. que ha grabado. Entonces,
después cuando tú eres adulto te vinculas de cierta forma con tu entorno de acuerdo a ese trauma que tuviste de niño. Por lo tanto, es súper importante que el adulto haga una introspección, se invierta un poco en su salud mental. Si es como cuando hay personas que salen de la universidad o se van de un trabajo, por ejemplo, porque no aguantan ciertas situaciones, y tal vez es un tema de invertir un poco en su salud mental y no perdería el trabajo y no perdería la universidad. Hay gente que se retira de la universidad por no aguantar ciertas situaciones, pero ahí está como priorizar, cómo priorizamos. Es importante priorizar la salud mental. Importante. Y está el tema también, entonces, de verse a sí mismo como papá. O sea, una sugerencia que me queda más que clara acá es que si queremos que nuestros hijos mejoren, debemos mejorar nosotros, ¿no es cierto? Una vez veía que una persona quería que su hija comiera mejor, pero vino otra persona y le dijo, pero ¿cómo quieres que tu hijo coma mejor si tú estás comiendo mal? ¿Cierto? Entonces es súper complejo y uno quiere que los hijos sean mejor que uno siempre, obviamente, pero la única forma de que mejoren, o sea, no sé si es la única forma, pero una gran fórmula es que uno mejore. Y tú dijiste algo súper importante, que aunque sea una sola vez que a un hijo le diga, mira, todos en tu casa dicen garabato o todos decimos garabato, pero en realidad esta no es la forma correcta. Yo me recuerdo de un estudiante que hace mucho tiempo lo vi y me decía que en su entorno se manejaban los negocios turbios y las armas y todo, y me sorprendía mucho de que él quería salir. No era tan fácil, pero estaba yendo a la universidad y que un amigo le había dicho. ¿Viste? Y ya entonces alguien le dijo una vez y ahí se genera la esperanza. Y ese una vez puede ser uno mismo, ¿no es cierto? Que mira, yo me he equivocado en esto, pero tú puedes ser diferente porque lo correcto es salir y ojalá también. Yo soy súper fan del perdón, creo que es una herramienta poderosísima. Creo que cuando Dios dice honra a tu padre y a tu madre, y esto desde nosotros para con los padres o los hijos con nosotros, pero los hijos van a ser con nosotros como también nosotros vemos que hemos sido con nuestros padres, ¿no es cierto? A veces, no sé si le ha pasado ver que queremos que nuestros hijos nos traten bien, pero nosotros no somos muy de honrar a nuestros padres y nosotros vamos a decir, no, pero es que nosotros somos mejor con nuestros hijos que mi papá, mi mamá conmigo. Y ahí me resuena lo que decían recién ustedes, Jaime, también, del tema psíquico. Que si yo perdono a mis papás, los voy a honrar. Porque Dios nos dice que los honremos no por cómo ellos fueron, ¿no es cierto? Nosotros no estamos juzgando a lo que a ellos les pasó de niño, ¿sí? Para como entonces resulta que fueron padres con nosotros. Nosotros nos toca honrarlos, perdonar, hacer esa sana distancia psíquica para poder funcionar mejor. Nos quedan súper pocos minutos, no sé si quieren decir algún comentario final, Evelyn. Sí, no, dejarles un mensaje solamente, y esto que les comparto también lo comparto para mí, el hacer tener una conversación con nuestros hijos, el pedir perdón, ¿ya? Habla bien de nosotros también, eso también, si hablamos de perdón, partamos de nosotros, perdona porque realmente no pienso que eres, no sé, flojo. Sé que tú puedes dar más, te pido perdón si eso te dañó. Esas cosas sorprenden a los hijos, fíjate. Entonces, partir de ahí y también confirmar una vez más las palabras de aprobación. No es tarde para hacerlo. Como decía Jaime, también tener la capacidad de reconocer que necesito buscar. Si hay algo que tú sientes que no está resuelto en tu forma de actuar y que de hecho conociste a Dios y tú dices, ¿por qué esto todavía me duele? ¿Por qué trato de buscar a Dios y estar súper bien y de repente tengo un bajón? Ya, si te ha pasado eso, es bueno buscar ayuda. Estas herramientas como la psicología de verdad, es una herramienta útil, muy útil para poder sanar, ¿ya? Y también como cierre, les aconsejo que dentro de la disciplina
usan técnicas como el refuerzo negativo y el positivo. En las empresas, para poder premiar a uno que es responsable, le dan una gift card. Y cierto que la estadística dice que así como le diste la gift card, su conducta va a ser el triple mejor. A los hijos no tener miedo de darle refuerzos positivos. Si sacó una buena nota, te felicito, te doy un premio. No siempre, pero... y el refuerzo negativo. Así Maravilloso, maravilloso. Se nos acabó el tiempo. Ay, perdón por hablar tanto, Jaime. Pero Está yo bien. creo que dijimos bastante. Sí, Les tenemos un presente de salares y sabores. Sal ahí con sabor fascinante, te va a encantar. Y té de uva. Ya le tenemos este presente. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Acá se los dejo. Tan muy bonita presentación. Ujú. Se los entrego. Y muchas Gracias. gracias. Se lo entrego de inmediato, Jaime. Muchas gracias por acompañarnos en su capítulo, su programa Sintonía Familiar en su canal, el 15.1.